El 3 sería uno más abajo que ese. ¿Este? No, Supongo que va a ser no, este es la otra práctica, sería la del campo. Ah, pero esa no la vimos, esa la tenemos que hacer hoy. Ah, Ah, ok, ok, ok. No sabía, Hoy es pensé práctica que. 3. Hoy es práctica 3. Ahora hacemos. Arrancamos algo. Vamos a arrancar porque si no nos vamos a ir tardísimo. Bien. Vamos a hacer un par de ejercicios, ¿sí? Como para que ustedes vean. Bueno, ya durante la semana se estuvieron haciendo ejercicios. Lorena hizo el 9, creo, ayer. Acá hoy vamos a hacer el 7 y si no me equivoco, es el 12 o el 10, creo, de la práctica, como para que vean qué es lo que hacemos. Después tengo un ejercicio que es aparte, que no está en la práctica, pero es un ejercicio sobre superposición, para que vean cómo se resuelven. Y después tenemos un simulador de campo para que vean algunas cositas que están buenas. Y bueno, de última, si no, yo no lo tengo hecho el que vos tenés dudas, vemos el que hiciste vos. No lo voy a poder ver en el PowerPoint, pero te lo explico. Ah, dale, gracias, gracias. Bueno, el ejercicio 3.7 me pregunta cuáles son las líneas de campo para este tipo de distribuciones. Para un dipolo eléctrico, para dos partículas idénticamente cargadas y negativas, para dos partículas cargadas con distintos signos, de manera que una sea más cargada que la otra, y para cuatro partículas cargadas positivamente. Primero vamos a arrancar con líneas de campo eléctrico. ¿Qué son las líneas de campo eléctrico? Fíjense, ustedes acá tienen, esto es por empezar, todos entienden que es un campo eléctrico, ¿no? Sí, sí. Va, yo ¿Qué es sí, un no campo sé. eléctrico? ¿Qué es un campo eléctrico? Eh, es un punto en el espacio en donde cuando se le. Que está en todos lados, en todas partes, y cuando se le coloca una partícula, actúa una fuerza sobre él. Va, sobre la partícula. A ver, esperen un cachito. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer al revés. Este es un simulador de la Universidad de Colorado, que son muy didácticos, están muy buenos. La clase pasada usamos uno, son muy didácticos. Bueno, acá lo que tengo esto es el espacio, en realidad es el plano, ¿no? Es es el plano de la pantalla. Lo que permite es tomar cargas de un nanoculombio, positivas o negativas, y ver qué es lo que sucede con el campo eléctrico, con la diferencia potencial. Nosotros hoy vamos a ver solamente con el campo eléctrico. Después tenemos una forma de tomar mediciones, pero yo quiero que vean qué pasa. Fíjense, yo agarro una carga de un nanoculombio, una positiva, y la tiro. Y ahí me dibujó el campo eléctrico. Fíjense que estas flechitas representan, recuerden ustedes que el campo eléctrico es un vector, por lo tanto tiene módulo, dirección y sentido. Esto es, obviamente, en cada punto que hay en el espacio hay un campo eléctrico. Obviamente la simulación no dibuja todos los vectores, porque si no quedaría la pantalla blanca. Lo que hace la simulación es agarrar algunos puntos, ¿sí? Que creo que son estos, si no me equivoco, esos que están ahí en negrita, y en ese lugar calcula el campo y dibuja la flecha proporcional al valor del campo. La dirección la da la longitud, la línea de la flecha, y el sentido lo indica esta puntita de flecha, para un lado o para el otro. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto se llama líneas de campo. Fíjense si yo, vamos a hacer así, pues se lo voy a mostrar después. Esto es un sensor. Yo pongo acá, ¿sí? Y lo que voy a hacer es encontrar el campo eléctrico, me indica el campo eléctrico. Fíjense qué es lo que ocurre. Yo en realidad lo que estoy haciendo es calculando, ¿vieron que en lo que ustedes decían de calcular el campo en un punto? Bueno, yo tengo el campo acá, con el eje de coordenadas acá, perdón, la carga acá con el eje de coordenadas acá, y agarro en algún punto, en este punto amarillo, yo calculo el campo. Entonces, el campo en este lado vale eso. Fíjense, mírenlo como vector, no importa cuánto calcule, pero fíjense el tamaño y la dirección, ¿sí? Obviamente siempre la recta de acción es coincidente con
con la unión de este punto con el centro de la carga. Y fíjense cómo se comporta. A medida que yo me acerco, crece. A medida que me alejo, se achica. Y si yo me voy desplazando, siempre tiene comportamiento radial. ¿Lo ven? ¿Sí? Lo que muestra, profe, es el vector resultante, sería de una partícula sobre la otra, ¿no? No, el campo no trabaja con dos partículas. El campo eléctrico, ¿sí? Esto no es fuerza de Coulomb, esto es el campo eléctrico. El campo eléctrico se calcula a partir de un punto. Yo en un punto, ¿sí? Este punto amarillo, yo no estoy poniendo ninguna carga. La única carga que puse es esta que, fíjense que si yo esta carga la saco y pongo el puntito amarillo, ¿qué pasa en el espacio? ¿Hay campo eléctrico? No, no, No hay nada. no hay No hay nada. campo eléctrico. ¿Ven? Ahora, tiro una carga y apareció campo eléctrico. Tiro una carga negativa y aparece campo eléctrico, con sentido opuesto. Entonces, ¿quiénes generan el campo eléctrico? ¿Cuáles son El las fuentes? La campo fuente punto. sería La fuente de campo eléctrico, ¿cuáles son? la partícula. Las partículas. Las partículas cargadas, las cargas. Si no hay cargas, no hay campo eléctrico. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. Ustedes agarran un sensor, lo tiran acá y no pasa nada. Ahora, yo tiro una carga, tiro un sensor y aparece un campo. En cualquier parte aparece un campo, ¿eh? En todos lados aparece un campo. ¿Ven? En todos lados. ¿No? Bueno, acá hay un tema de tamaño, ¿no? Porque, fíjense, ¿y qué pasa? Fíjense, yo acá tengo ese campo, y yo aumento la carga al doble, le tiro, la superpongo con, miren cómo creció la carga. Le aumento al triple. Crece la carga. La aumento al cuádruple. Y sigue habiendo campo, ¿ven? Mientras más cerca estoy, más grande es, mientras más lejos es, más chico es. Pero si yo saco las cargas y pongo el sensor, no hay nada. Entonces, ¿quiénes generan ese campo eléctrico? Las cargas. Pasa lo mismo con las negativas, ¿no? Fíjense. Perdón, esto lo quiero saber. Después lo vamos a usar. ¿Ven el campo? Tiro más carga, crece el campo. Tiro más carga, crece el campo. El módulo del campo, ¿no? La dirección de sentido se mantiene igual, crece el campo. Y sigue habiendo campo eléctrico, ¿ven? Por todos lados. Ahora, saco las cargas y no hay nada. A ver si me entienden la palabra. Una carga produce un enrarecimiento del espacio alrededor. Acá vemos el plano, pero un enrarecimiento del plano alrededor. De manera que si yo voy a un punto, ese enrarecimiento lo encuentro como un vector que se llama campo eléctrico. Si la carga no está, el campo no se genera, ese enrarecimiento no aparece. ¿Sí? ¿Y cómo sé yo que existe ese efecto ahí? Está bien, si yo no pongo una carga no lo voy a sentir, no va a pasar la fuerza de Coulomb. Yo pongo una carga, voy a sentir una fuerza de Coulomb. Es lo mismo que produce la masa, la atracción gravitatoria. Ustedes saben que cualquier masa produce atracción gravitatoria. La Tierra nos atrae a nosotros. ¿Sí? En realidad nos atraemos mutuamente, lo que pasa que como la relación de masa es muy grande entre la Tierra y nosotros, la Tierra ni se mueve, y nosotros sí. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que hay un campo, que existe un campo gravitatorio, si no lo podemos ver? Si no hay forma de verlo. Y bueno, porque nosotros que tenemos masa, nos paramos sobre ella y sentimos la atracción. Si yo tiro una carga en un campo gravitatorio, la carga no hace nada. Porque la carga no es un elemento que sea atraído por la masa o sea afectado por el campo gravitatorio. Ahora, le pongo un campo eléctrico y sí, la carga es afectada por el campo eléctrico. ¿Se entiende? Entonces, ese es el fenómeno. Ese es el fenómeno. Después se define el campo como la fuerza por unidad de carga que aparece en un punto del espacio. F sobre Q, y la fuerza es la fuerza de Coulomb. ¿Sí? Entonces Newton sobre Coulomb. Y es un vector que tiene como dirección la recta que une el punto que yo estoy considerando con el centro de la carga. Esta recta. La dirección depende del signo de la carga. Si la carga es positiva, la dirección del vector campo es alejándose de la carga. Si la carga es negativa, la dirección del vector es acercándose a la carga.
¿sí? Profe, una Y el consulta. módulo viene dado por la fórmula, sí, decime. Cuando habla de R menos R', o sea, R' sería esa distancia de la carga con el sensor. No, ahí estás hablando, yo acá todavía no hablé les mostré que son vectores, ¿no? Esto tiene un vector. Entonces, esto es un vector. El vector hay muchas formas de representarlo y es más, si yo necesito, fíjense una cosa, mira, yo tengo esta carga acá, ¿no? Acordate este vector, acordate, más o menos. Yo pongo ahora una carga acá. Mira el vector que se generó. Si yo vuelvo a poner la carga acá, aparece este vector. ¿Y este vector qué es? Es la suma del vector que de esta carga, que generaba esta carga, más el vector que generaba esta carga. ¿Entendés? Ahí Sí, aparece sería el vector superposición. resultante, digamos. Claro, entonces, esto es lo importante que entiendas por ahora. Después, la forma en la que nosotros resolvemos la parte vectorial, hay varias formas de hacerlo. ¿Sí? Pero son formas de resolución de un fenómeno. Lo importante es que entiendas el fenómeno, cómo ocurre. Y después vemos los límites de cómo hacerlo. ¿Se entiende? Pues lo que estás diciendo es cómo nombramos los vectores para poder referenciarlos a un sistema de referencia para poder calcularlos. Pero primero sepamos que tenemos vectores y cómo son esos vectores. ¿Sí? Y cómo funcionan y cómo hacen, porque si no, se convierte en una clase de análisis matemático y no una difícil. O Entonces, sea, ¿esto se profe, entiende? Sí. Decime. que el campo toma el signo que la partícula tiene. Si la Sí, en partícula es realidad, positiva. Ah, perdón. sí, decime. Dale. No digo que si la partícula es positiva, el campo toma como positivo y lo repele, tipo se repelen entre ellos, ¿sí? O eso, o no. El campo, si la carga es positiva, el campo se aleja de la carga. Y si la carga es negativa, el campo se acerca tiene dirección de acercarse hacia la carga. Es como que el campo siempre sería positivo. Y cuando le pones una carga. Los vectores no tienen signo positivo o signo negativo, depende del sistema Ah, de referencia que vos uses. Es un vector, y el vector tiene tres informaciones: dirección, sentido y módulo. ¿Sí? La dirección es siempre la recta que une el centro de este punto que yo estoy considerando con el centro de la carga. Siempre va a ser esta recta. Fíjate que por más que yo mueva acá, siempre pasa lo mismo. ¿Ves? La recta es siempre, ¿ves? Siempre esa. Después, el sentido, hacia dónde va, una vez que está en esta recta, si la flecha va para allá o va para allá, depende de la carga. Si es negativa, va hacia la carga. Y si yo en vez de poner la negativa, pongo la positiva, se aleja de la carga. Y después está el módulo. El módulo depende de F sobre Q chiquita si vos pones una carga acá. O es el valor de esta carga por K sobre R cuadrado. Entonces, fíjate que es K por Q sobre R cuadrado. O D cuadrado, lo que vos quieras, pero esta es R cuadrado. Esta distancia es R. Entonces, si yo aumento Q, ¿qué pasa con el módulo? Aumenta, porque es proporcional. Aumento Q, el módulo aumenta. Q aumenta, F por Q aumenta. Achico la distancia, el módulo aumenta. De hecho, aumenta mucho más, fíjate. Mucho más violento es el cambio con el movimiento de distancia. ¿Por qué? Y porque R está dividiendo abajo y elevado al cuadrado. Entonces, si R es muy chico, el módulo es muy grande. Y al revés, si R se aleja, es muy grande, el módulo es chiquito. Y acá es una constante. Y lo mismo pasa si yo hago cargas negativas. ¿Ven? Muy chiquito, me acerco, crece con la distancia. Aumento la carga y el módulo crece proporcional. Fíjense que el aumento del módulo es proporcional, ¿sí? Es más o menos proporcional. Estas son todas unidades de un coulomb, y el aumento de disminución con la distancia no es proporcional, ¿ven? Es cuadrático, es más violento. Después la relación cuadrática que hay en la fórmula. ¿Se entiende esto que estamos haciendo? sí, sí. Está lindo para jugar. Eso es libre, ¿eh? Pueden entrar ustedes. Eso te iba a preguntar si se podía. Sí, sí, poné esta sigla o Universidad de Colorado o FET en el buscador, y esto que estoy yo está en la entrada y es gratuito.
Después hay otras cosas que son con membresía y eso, pero para aprender y para jugar, este está muy bueno. El que usamos la clase pasada fue el simulador de Kowloon. No sé si estabas vos. Acá está. A ver si lo puedo tomar. Esto lo hago rápido porque ya lo vimos en la clase pasada, si no, no vamos a avanzar hoy. Pero... ahí está. Está bueno porque tenés, además de los gráficos de los libros, tenés esto y como que se entiende un poco más también. Te saca las dudas, ¿ves? Por ejemplo, acá tenés dos cargas separadas, ¿ves? Entonces vos acá le pones la cantidad de carga que tenés. Negativa, esta carga que está acá, la registrás así o positiva. Acá tenés el microcoulomb, ¿ves? Y la otra lo mismo, la podés pasar a ninguna carga negativa o carga positiva. Y acá manejás las distancias, ¿ves? Te alejás o te acercás, hacer lo que querés. Y acá arriba te aparece el módulo. Por supuesto que esta fuerza va aplicada acá, ¿no? La ponen a esta altura para que no se confundan, es una cuestión visual. La ponen acá y esta carga está aplicada acá. Entonces acá arriba te dice, para estas cargas, en este caso tengo la carga 1 de 10 microcoulombios, la carga 2 de 10 microcoulombios, están alejados esta distancia. Bueno, vamos a hacer una cosa, ponemos esta en 0 y esta está en 4 centímetros. Acá está la unidad, está en centímetros. 0,01 metros. Y te da cuánto vale más o menos, ¿no? Fíjate que es aproximado. Pero te da, primero, como son cargas de distintos signos, de igual signo, las fuerzas son una para cada lado, son repulsivos. Los módulos, observa que no importa lo que yo haga, son siempre iguales. ¿Ven? No importa lo que yo haga, son siempre iguales los módulos. ¿Ven? Y después, si yo saco una carga, no aparece fuerza de Coulomb, porque yo para que aparezca la fuerza de Coulomb necesito dos cargas. Con una carga sola no aparece fuerza de Coulomb. Y a cambio de signo, y fíjense que ahora la fuerza cambió de sentido, es atractiva porque tienen cargas distintas. Y los módulos son siempre iguales, cambian solamente los sentidos. Y si lo quieren, lo ponen en notación científica. ¿Entendés? Pero bueno, estas cositas para jugar están buenas. Sí, está buenísimo eso. Está bueno inclusive para calcular aproximadamente un valor de un ejercicio. Vos sabiendo la carga y sabiendo la distancia en centímetros, lo pones acá, más o menos, y te da dentro del orden para saber si lo estás haciendo bien o mal. ¿Entendés? Está muy bueno. Bueno, vuelvo con el otro. Bueno, ¿se entendió esto más o menos? ¿Lo que vi? ¿Lo vimos? Entonces ahora vamos a... Esperen, voy a dejar de compartirlo. Estoy medio lerdo. Debe ser la... Ahí está. No soy yo porque la conexión mía anda bien, por lo menos. Estábamos acá. Ah, esperen un cachito. Por eso había puesto, al final me olvidé. ¿Para qué era que les había puesto esto? Fíjense que si yo pongo una carga, ahora, hoy teníamos así, pero ahora estoy dibujando, ahora lo dejo que dibuje los campos eléctricos, ¿sí? Y acá le dibujaron los campos eléctricos. Entonces, como les decía, en estos puntitos, el simulador calcula con esta distancia, y en función de la carga que yo le estoy poniendo, el módulo del vector. La dirección siempre es la recta que une este punto con esta carga. El sentido es, se aleja de la carga si la carga es positiva, se acerca si es negativa. Y el módulo tiene que ver con la distancia. Y fíjense que en realidad no, perdón, el largo, estoy confundido yo, no es el largo de la flecha, sino la iluminación, ¿sí? La intensidad del color de la flecha indica el módulo, ¿sí? Usaron eso para que sea más gráfico. O sea, el blanco más nítido es un módulo más grande, y ya esta sombrita casi del vector es un vector mucho más chico. Pero de todas maneras, si yo quiero medir, puedo agarrar un sensor, ponerlo, y me dice, los valores me dice la cantidad en volt sobre metro, y el ángulo con respecto al eje positivo que estaría acá. ¿Sí? Entonces fíjense que vuelve a ocurrir lo mismo. Esto es lo que pasaba anteriormente, nada más que con los valores. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, una carga positiva se comporta de esta manera. Si yo saco la carga positiva, desaparece el efecto. Si pongo una carga negativa, pasa exactamente lo mismo, pero con la flecha yendo hacia adentro.
¿Ven? Es lo que veíamos hoy. En este caso, fíjense que la longitud del vector rojo tiene que ver con la claridad o con el nivel de luminosidad que tienen los vectores que están acá. Mientras más grande es el vector, más claro se ve. Y ahora fíjense si ponemos dos cargas. Fíjense lo que ocurre. Fíjense que los vectores, fíjense cómo vamos a sacar esto para que no moleste. Fíjense que esto estaba acá antes, iban todas para afuera, todas para adentro, perdón, y yo meto una, y miren cómo se modifica. Porque ahora lo que están viendo ustedes, este vector que está acá, en realidad es el vector suma del vector campo eléctrico debido a esta carga, más el vector campo eléctrico debido a esta carga. ¿Sí? Entonces ustedes, fíjense cómo son los vectores. ¿Ven? Fíjense que si yo los acerco, pueden que recalcule. Bueno, lo que pasa es que tiene poca definición, porque las flechas son iguales. No tengo forma de cambiarlo. Lo que puedo hacer es, para cambiar esto, puedo aumentar la carga. Voy a buscar un poquito para que sea un poco más, para que sea más nítido el fenómeno. Bueno, no tengo forma de cambiar la carga. ¿Ven la forma que tiene? ¿Ven cómo los vectores hacen esto? Acá, estos vectores hacen así, ¿no? Pero fíjense cómo hacen esto. ¿Ven que van haciendo así? ¿Van viendo el efecto? ¿Se ve? Si los alejo un poquito, posiblemente ese efecto de curvatura se vea mejor. ¿Lo ven? ¿El proceso? Sí, se ve. Bueno, esto se llama dipolo. Dos cargas, imagínense que estas no son tres cargas, sino que es una carga que tiene menos 3 nanocoulombios, esta es otra carga. Cuando tenemos dos cargas de distinto signo, igual carga, ¿sí? Cerquita, para que sea un dipolo formal, tiene que la distancia que separa las cargas no tiene que ser muy grande, comparado con los efectos que nosotros vemos, pero esta es la distribución de carga para un dipolo. Y aparecen, fíjense que estos vectores, si yo trazo una tangente, una recta, una línea que sea tangente a todos los vectores, yo podría dibujar una línea. ¿Ven que se forma como si fueran líneas así? Que en realidad son las líneas que unen las tangentes de los vectores. Eso es la línea del campo, ¿no? Serían. Exacto, exacto. Pero las alcanzan a ver que se forman, Sí, ¿sí? sí, Que sí, los se ve. vectores, que si yo trazo una línea que une los vectores, lo paso por las tangentes, en las que los vectores son tangentes, dibujo lo que se llama una línea de campo. Entonces, salimos un poquito de acá, y voy a lo que yo tenía en el PowerPoint para que lo vean. Esa línea que yo les digo es esta que está acá. Y estos campos son los vectorcitos que veíamos recién. Acá no está dibujada la carga. ¿Sí? Esto no sé qué distribución de carga es, pero yo tengo solamente una fotito acá de un pedazo de la línea de campo eléctrico. Y acá están los vectores que hay en cada uno. Acá hay una carga que está en el lugar. En este lugar existe un campo eléctrico. O sea que si existe un campo eléctrico es porque en algún lugar del espacio hay una carga que lo genera. Si no, no habría campo eléctrico. Este campo existe. ¿Sí? Y yo puse en el lugar una carga, por ejemplo en esta, Q0, bueno, esta carga. Si pongo la carga Q0, ¿qué va a pasar? Como hay una carga en algún lugar que genera este campo, no sé dónde está, pero hay una carga, o dos cargas en este lugar que genera este campo, fíjense que es parecido al de dipolo, así que podríamos decir que hay un dipolo más abajo. Sobre esta carga Q0, ¿qué va a aparecer? Una fuerza de Coulomb, que yo puedo decir, ¿quién la genera? La distribución de carga que está generando el campo. O si no, podría decir, ¿quién genera esta fuerza de Coulomb? Y entró a una zona donde hay carga, donde hay campo eléctrico, y aparece una fuerza. Es como si dijera, yo entro en un lugar y tiro una masa y le aparece inmediatamente una fuerza sobre la masa, que es el peso, que la tira para abajo. ¿Por qué? Y porque yo puse una masa en el lugar donde hay campo gravitatorio. ¿Y cuál es el efecto? ¿Cómo me doy cuenta? Y porque es el efecto que el campo gravitatorio le hace a las masas, aparece la fuerza peso y la lleva hacia el centro de la masa. Acá pasa exactamente lo mismo.
En este caso, la fuerza eléctrica es distinta que la fuerza gravitatoria porque depende del valor de la carga, no hay masas positivas y negativas para nosotros, no al menos en los niveles macro que estamos trabajando. Y acá sí, las cargas son positivas y negativas, entonces las direcciones de las fuerzas pueden ser atractivas o de repulsión, pero que eso en el campo gravitatorio no sirve. Pero sí sirve como ejemplo. Y ahora sí, que ahora sabemos más o menos que es una línea de campo eléctrico, vamos a la resolución que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pedía la distribución de líneas de campo para una carga positiva y la distribución de líneas de campo para una carga negativa. Esto es lo que vieron ustedes en el simulador recién, las cargas yéndose, los campos yéndose para arriba y las líneas de campo estas, que coinciden con la dirección de los vectores, las líneas de campo yendo para adentro, que es lo que vimos recién, y la del dipolo. Acá están dibujadas las del dipolo. Esta está más prolija dibujada, ¿eh? Y se ve bien en el dipolo. Fíjense que acá la carga está puesta al revés, como la pusimos nosotros en el simulador, y la dirección de las líneas de campo, que son las direcciones de campo eléctrico, van de derecha a izquierda, y en el simulador las teníamos de izquierda a derecha. Pero porque yo puse las cargas invertidas. Pero el formato es el mismo. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien, y después hay otro ítem que pide el ejercicio, que es qué ocurre, cómo son las líneas de campo en el caso de que las dos cargas sean positivas o las dos cargas sean negativas. Ahora cuando vayamos al simulador las vamos a ver mejor, ¿sí? Pero fíjense que acá lo que va a ocurrir es que esta línea de campo, el campo cuando llega acá, en este punto, esta fuerza las va a repeler, entonces los campos resultantes van a ir para arriba, ¿se entiende? Se van a ir desviando. Si no estuviera esta carga, este campo iría para allá. Pero como esta carga repele, los campos se van desviando. Y esto ocurre para el lado positivo y para el lado negativo, si son las dos. Ahora vamos a hacer esto en el simulador para que lo vean. De hecho, lo podemos hacer ahora. Vamos a hablar. Así, disculpen que voy y vengo, pero así habíamos dicho. Esta tiene 3, 4. 4, así que tenemos, voy a poner una ahí, 1, 2, más o menos, 3, 4. Vamos a tener que acercarlos un poquito, me parece, para que se vea el efecto de repulsión, porque si no voy a tener que poner mucha más carga. Vamos a tener que cargar más. Creo que no tiene un valor de escala esto para multiplicarlo. Pero... bueno, no importa, paciencia. Fíjense cómo se van armando, ¿no? Yo lo estoy poniendo un poco desiguales, esto no es muy... pero fíjense cómo se van acomodando las líneas de campo, que empiezan a ser repulsivas y no hay ninguna que vaya directamente hacia la otra carga. Este es el único que aparece en el medio que no sabe para qué lado ir, pero tampoco va directo para la carga, ¿ven? Van para afuera, acá aparece otro. Fíjense que yo lo voy aumentando. No tiene mucha resolución, me parece. Bueno, ¿ven cómo aparece? ¿Ven cómo son las cargas? ¿Ven cómo son las líneas que se van yendo para afuera? Acá se comportan radiales como si no hubiera nadie. Acá se comportan radiales como si no hubiera nadie, pero acá que tendrían que ser radiales, se van yendo para arriba, ¿ven? ¿Lo ven eso? Tiene un problema de definición ahí, pero... y a ver si yo pongo un punto para ver el campo, a ver si... ven cómo los campos van yendo para arriba, acá van yendo para arriba, ¿ven? Van todos para arriba, acá son radiales, acá se comporta radial, acá también se comporta radial, ¿ven? Se comporta como si fuera una sola carga, ¿ven? Desde afuera. Si uno se alejara, vería una sola carga. Pero acá adentro, los campos, ¿ven? Recuerden que son... esto es promedio, no quiere decir que el campo pase para allá. Pero acá los campos son enormes entre una y otra, pero son de repulsión, ¿ven? Y la otra, el otro que nos quedaba, fíjense, acá les puse el dipolo y una de las opciones es que una carga sea más grande que la otra. Yo obviamente estos dibujitos los robé de internet, no los voy a andar mintiendo. Y encontré uno con 3Q, uno con 5Q. Así que... pero fíjense que cómo se deforman las líneas de campo.
esta como que esta es más grande, entonces esta, fíjese que se comporta más radial que esta, que está más deformada. ¿Por qué? Porque esta como que le impone las condiciones a esta. Fíjese que acá están parejas, la distribución de línea de campo es pareja, pero cuando una es más grande, esta como que se mantiene más radial que esta se deforma toda y esta no. Si yo aumento inclusive la diferencia, se profundiza eso. Ahora vamos a hacerlo esto. Y acá hay una distribución de 4 cargas, ¿ven? Estas no son 4 iguales, son 2 y 2. En un cuadradito creo que el ejercicio piden 4 iguales, pero la verdad no encontré 4 iguales. Pero son 2 y 2. Pero fíjense cómo son las líneas de campo. Creo que este es el último. Bueno, vamos a jugar ahora sí con el simulador para que vean. Ahí. Estos serán cargas iguales. Cargas iguales, 2 positivas, 2 negativas. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a usar un montón. Así que voy a empezar de vuelta. No, las positivas ya las vimos. Vamos a ver las negativas. Fíjense que se comportan igual que el otro. No las voy a aumentar mucho, pero fíjense que se comportan igual que el otro, pero con el campo para adentro, ¿sí? Fíjense que para el campo va hacia adentro, pero se comporta igual que el otro. Después el otro era con uno de los dipolos más cargados. Entonces, era un dipolo, pero con uno mucho más cargado. Vamos a hacerlo bien diferenciado, así se nota. ¿Ven cómo este impone sus condiciones? Ven que este se comporta, fíjense como que casi todo se comporta real, menos en esta zona, donde la negativa tiene más influencia. Pero la mayor cantidad de carga positiva acá hace que todo esto se comporte como si fuera una carga positiva. Salvo en esta parte donde se deforma. Y nos había quedado 4 cargas iguales en un cuadrado. Que ahí va a ser distinto con el dibujito que yo le mostré, porque esas cargas eran iguales, ¿no? Las cargas, las que pide el ejercicio. ¿Alguno tiene ahí la práctica? Sí, eran iguales, sí. Bueno, a ver si logro. El problema que tiene este simulador es que es difícil ver el tamaño correcto de los vectores, pero bueno, bastante para algo gratis, ¿no? Por lo menos da una idea de cómo funciona. Muy útil. Es muy didáctico, además está muy bien pensado. Bueno, fíjense que acá las líneas de campo, a ver si yo tomo un valor de campo, acá se comporta como radial. Fíjense que si uno se alejara de esto, más afuera, en las afueras, se comporta como si todo esto fuera una sola carga. ¿Lo ven? ¿Ya se lo miran? Estamos, profe. Bueno, les decía, fíjense que alejado de las cargas, toda esta distribución que está acá es muy parecida a la distribución que aparecía cuando yo tenía una sola carga positiva. ¿Se ve? ¿Eso? Sí, sí. Bueno, eso recuérdenlo porque cuando vemos ley de Gauss va a aparecer ese fenómeno. ¿Sí? El campo que está acá se comporta como si esta carga estuviera concentrada toda en el medio. Claro, en estos lugares no se cumple eso, pero sí se cumple en lugares alejados que relativamente, comparación con la distancia que hay acá adentro, están más alejados. Pero en las afueras de esto, si uno lo envuelve esto con una bolsa, afuera se comporta. Y mientras más lejos estamos, más se convierte en eso. Los problemas aparecen acá adentro. Pero bueno, les decía, fíjense cómo se comporta esto, ¿ven? Que se comporta como una carga puntual. Y acá adentro los campos, ¿ven? Este campo es así, fíjense cómo va cambiando el campo, ¿ves? Se da vuelta. Eso es porque el campo hace esto, pega la vuelta acá. Fíjense que si yo lo voy poniendo acá, hace lo mismo, ¿eh? O sea, este comportamiento me está mostrando que el campo hace así, pega las vueltas. Es lo que estábamos mostrando antes. ¿Se acuerdan que el que vimos tenía unas vueltitas, unos ruiditos acá? Y creo que el último, ¿no? El de 4. Bueno.
¿Cómo vienen hasta ahora? Son las 9 de la noche, 1 hora de clase. ¿Cómo vienen? Bien, bien. Bien, ¿Bien? bien. Bueno, Bien, sí, sí. vamos a pasar más o menos rápido. El que vimos recién fue el 310, ¿no? No me acuerdo cuál es, creo que es este. No, este es superposición, este es 310, el 312. Bien, este es relativamente simple, en realidad este es más física 1 que simplemente aparecen las cuestiones de fuerza de Coulomb para agregar, ¿no? Yo tengo un electrón que entra en una zona de campo eléctrico, ¿sí? Generado por esta distribución de cargas. Yo tengo cargas acá, fíjense que acá hay cargas positivas y negativas. Ustedes ya vieron recién que si yo tengo una carga negativa, una positiva y una negativa, la línea de campo va de acá hasta acá. Lo vimos recién eso. Entonces, entre estas dos placas aparecen líneas de campo eléctrico. Yo entro con un electrón por acá, con una determinada velocidad, 10 a la 7 metros sobre segundo, bastante rápido. Y cuando llega en este lugar, ¿qué pasa sobre el electrón? ¿Qué aparece? Una fuerza. ¿Cuál fuerza? Profe, Una toma fuerza en cuenta repulsiva. que el electrón tiene una carga. ¿Cómo? Que toma en cuenta que el electrón tiene una carga. Sí, el electrón tiene carga, no hay forma de sacársela. Claro. Entonces sobre el electrón aparece una fuerza de Coulomb. Que ¿para dónde lo va a tirar el electrón? El electrón tiene carga negativa. Estas que están acá lo van a rechazar y estas que están acá lo van a Ah, es como que lo atraer. empujar, como que lo empujan, sería. Claro, lo empujan para allá. Pero este va en velocidad, entonces lo que va a ocurrir es que el electrón hace esta trayectoria. Porque el electrón viene con velocidad, no se va instantáneamente, no llega acá y se va derecho para allá. Aparece una fuerza de Coulomb, que como el electrón tiene masa, ¿sí? Le va a producir una aceleración, entonces lo va a acelerar hacia allá. Pero mientras tanto tiene esta velocidad. Es como si fuera un movimiento, un tiro oblicuo, ¿sí? De hecho es un tiro oblicuo. El electrón va con una velocidad para acá y le aparece una velocidad en la dirección de I. Entonces punto a punto va cambiando la velocidad y termina pasando por acá. Si esto fuera más largo se lo chocaría, pero sale por acá. Entonces lo que nos pregunta es la intensidad del campo eléctrico, sabiendo que el electrón ingresa por un punto situado a igual distancia de las placas, o sea, pasa por el punto medio, y pasa justo por el borde superior de la lámina cuando egresa de dicha región. O sea, pasa por acá. Entonces, en realidad, más allá del cálculo, lo importante es ver cómo se vinculan las leyes, ¿no? Y todo esto que está acá, estas dos tienen que ver con movimiento. El movimiento que describe el electrón es un movimiento, es como si fuera un tiro oblicuo, ¿sí? Entonces, en realidad, las leyes de posición, las ecuaciones de posición y de velocidad, son las de tiro oblicuo, que son las que están acá, ¿sí? La velocidad que tiene el electrón cuando entra, tiene una componente en X y una componente en Y. Cuando fuera de la zona, BI vale 0. Pero cuando entra, una vez que entró, le aparece una fuerza que lo va a acelerar hacia arriba, por lo tanto va a tener una velocidad en Y, y la velocidad en X que traía. Esa traía de entrada. Ustedes saben que en tiro oblicuo la velocidad en X se mantiene constante, que es igual al módulo de B0, y que la velocidad en Y tiene que ver con la velocidad inicial que tenía en Y, que es 0, porque no tenía aceleración esa velocidad en esa dirección, si va a ser igual a por T, a la aceleración que le va a producir la fuerza de Coulomb, ¿sí? Después, en cuanto a la posición en X, ustedes saben que estas son las ecuaciones X igual a X0 más B0X por T, es la ecuación de posición para el tiro oblicuo. X0 vale 0 porque yo pongo el centro de coordenadas donde arranca la placa, entonces directamente la posición X va a ser el módulo de B0, que es en la dirección de X, por el tiempo. Entonces el tiempo va a ser X sobre B0. Esto es todo física 1. Y acá viene la relación, porque tanto acá como acá, bueno, acá no tanto, perdón, pero acá estamos hablando de aceleración. ¿Y cuál es la aceleración que aparece? Ustedes saben que sobre el electrón, ¿sí?, que tiene esta carga Q, aparece una fuerza de Coulomb que lo va a tirar para arriba, o sea, va a ir en la dirección de J, y que es Q por E. ¿Sí? Ustedes saben que el campo se define como F sobre Q, así que la fuerza de Coulomb va sobre la Q multiplicando y me queda Q por E. Yo acá pongo el módulo
porque ya sé la dirección de la fuerza, que es hacia arriba. Y además, sé que como el electrón tiene masa, ¿sí? Se va a cumplir la segunda ley de Newton, masa por aceleración, ¿sí? Y va a también seguir siendo la dirección de J porque la fuerza va a ir hacia arriba. Entonces, despejando de acá, paso la Q dividiendo, y el módulo del campo, me olvido de la J porque yo quiero calcular el módulo, va a ser M por A sobre Q. Entonces, con esta ecuación, con esta ecuación, ahora vamos a ver, perdón, me faltaba, yo esta no se las dije, perdón. Esta es la de X. La de Y, de vuelta, son las ecuaciones de tiro oblicuo. I0 más B0I por T más AT cuadrado sobre 2, un medio de AT cuadrado. I0 es 0. La velocidad inicial en I vale 0, así que acá no se cuenta. Entonces me queda solamente I igual a AT cuadrado sobre 2, y me dice el ejercicio que donde entra el electrón es justo el medio de las placas. Entonces esta distancia es D sobre 2, es la salida, ¿sí? Lo que voy a... Recuerden que yo voy a calcular me dice a mí que el electrón pasa por acá. Entonces, esta distancia que recorrió es D sobre 2. La distancia que va a recorrer en I, acá está en 0. Que recorre en I es la distancia que separa estas placas dividido 2. Entonces, la I es D sobre 2 y va a ser igual a AT cuadrado sobre 2. Y de acá despejo la aceleración, que me queda D sobre T cuadrado, ¿sí? Y como no tengo el tiempo lo saco de esta expresión. Entonces finalmente me queda que la aceleración, porque mi problema es encontrar la relación que hay con la velocidad y con la posición. Entonces va a ser el módulo de B0 cuadrado por D dividido X cuadrado. Todo esto, que es más un problema de física 2 física 1 que de física 2, la física 2 está acá, en este cuadrado. Todo esto es física 1. ¿Sí? Yo lo único que hice fue poner en términos eléctricos la aceleración, ¿sí? Para que esta ecuación se pudiera resolver. Y ahora sí, me pongo a calcular el módulo del campo, que es lo que yo necesito. Entonces, el módulo del campo es la masa, ya lo habíamos puesto, por la aceleración sobre la carga. Eso lo habíamos sacado al principio. Y la aceleración es B0 cuadrado por D sobre X cuadrado. Entonces, pongo todo, reemplazo esta aceleración por este valor, y me queda esta ecuación. Masa por el módulo de la velocidad inicial al cuadrado, por la distancia que separa las placas, dividido Q por X cuadrado, que es la longitud. Que este es el valor. No sé por qué está dividido dos veces. ¿Qué hice acá? Después lo calculé. Bueno, acá lo que hice fue proveer las unidades, ¿sí? Para ver si me daba, si está bien. Esto es lo que yo le decía que hicieran hoy. Yo llegué a esta fórmula. ¿Estará bien esta fórmula? La verdad que no sé. Entonces, ¿qué hago? Pruebo las unidades. La masa la mido en kilogramos. La velocidad al cuadrado la mido en velocidad. Esto lo tendría que haber puesto como fracción. A lo mejor hice macana al ponerlo así. Metro cuadrado sobre segundo cuadrado. La distancia la mido en metros. Esta barrita no va, esta barrita está mal. Esta barrita no va, esta está de más. Divido la carga que es Coulomb, dividido Q, que es la carga que es el Coulomb que está acá, y dividido X cuadrado, que es metro cuadrado. ¿Sí? Esta barrita no va, es una sola fracción. Todo esto dividido todo esto. Entonces, metro cuadrado se me va con metro cuadrado, y me queda kilogramo por metro sobre Coulomb al segundo cuadrado, kilogramo por metro es Newton. ¿Sí? Y el segundo cuadrado, en algún lugar, perdón, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es Newton. ¿Sí? Dividido Coulomb, entonces me queda Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Entonces las unidades están bien. Me confundí con el Joule, que es Newton por metro. El Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces me queda Newton sobre Coulomb. O sea que esta ecuación que yo puse acá tiene unidades de campo eléctrico, que es Newton sobre Coulomb. Así que a lo mejor me habré equivocado en alguna cuenta, pero las unidades están bien, está bien hecho. Bueno, y acá lo que hice simplemente fue poner los valores. ¿Sí? Los valores que me da el ejercicio para la masa, que son, esta es la unidad de ejercicio, pero la masa del electrón es conocida, la velocidad es conocida, y no sé si la distancia, la carga del electrón es conocida, y la distancia y el largo de la placa, o sea, la separación de las placas y el largo, es dato. Entonces, acá lo que hice simplemente fue el procedimiento.
Fíjense que en realidad yo acá puse las unidades, las puse todas en notación científica, para que vean la utilidad de trabajar con notación científica, que es más fácil. La masa es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La velocidad al cuadrado es 1 por 10 a la 7 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Bueno, acá yo lo puse todo en unidades. Por 1 por 10 a la menos 2, que es la distancia D, que es 1 centímetro, si no me equivoco, dividido Q, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, por X cuadrado, que es 1 por 10 a la menos 2. Lo que estoy viendo, si no me equivoqué acá, a ver, disculpen, ¿no? Voy a volver un segundo. O copié mal, o en algún lugar están las medidas y no las puse. ¿Ustedes tienen el módulo ahí? ¿Faltan las medidas? Porque yo de algún lugar saqué las distancias. Chicos, O lo tengo yo el ejercicio, profe. ¿ninguno tiene el módulo No, 3 abierto? no lo tengo a mano. Bueno, vamos a... Ahí estoy buscando, profe, para... Ah, bueno, dale así no lo hago yo. Porque yo puse números, pero no, acá no los copié. No sé si están o los inventé. La práctica 3 es el ejercicio 12. Y ahí usando integral, profe, se podría calcular. ¿Para qué integrar? No digo calcular el área bajo la curva, por ejemplo. ¿Para qué? Para saberlo. No, vos en realidad en ese ejercicio tenés que hacer lo que el ejercicio te pide que hagas, digo, podés tomar alguna variante, digo, pero acá te pide el campo eléctrico, no pide la energía, así que... Dice que la entrada es de 1 centímetro y la longitud de 2, ¿puede ser? Ah, entonces está bien, yo no lo copié y estaban las unidades. Bueno, yo no las copié acá, en esto que puse no las copié. ¿Y lo que... 2 centímetros? Bueno, entonces tengo un Sí, 2 error. centímetros. Entonces tengo un error, porque esto es 1 centímetro, esto está bien. Es 1 por 10 a la menos 2 en metros, es 1 centímetro. Y acá puse 1 por 10 a la menos 2, esto es 1 centímetro también. Pero fíjense que va al cuadrado, o sea que en realidad esto tendría que ser 2 por 10 a la menos 2, todo al cuadrado, así que tendría que ser, este número que está acá tendría que ser 4 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Esto lo tengo que corregir. Pero bueno, independientemente de eso, fíjense el tratamiento de las... Esto hay que corregirlo, o sea que este resultado no va a ser el correcto. Porque yo la distancia esta no la puse correcta y además no la agregué cuadrada. Pero olvidemos un segundo de eso, que yo quiero que vean cómo se usa la notación científica, porque es la facilidad. Y bueno, después hay que revisar este resultado. Bueno, entonces tengo productos, todo con notación científica, ¿no? Entonces fíjense, yo tengo, acá arriba en el numerador tengo 9,1 por 1 por 1. 9,1 por 1, me faltó un 1 acá también, por 1. ¿Sí? Por 10 a la, y ahí junto los exponentes. Menos 31, fíjense que acá uso la propiedad de potencia, que es potencias de igual base, se suman los exponentes, ¿no? Entonces tengo el exponente 10, lo pongo como único, y tengo menos 31, 2 por 7, 14, más 14, pues la velocidad al cuadrado, acá está al cuadrado, y menos 2. Entonces me queda menos 31 más 14 menos 2 de este lado. Y acá me queda 1,6 por 1, que debería ser 4, porque está mal puesto, por 10 a la menos 19, y acá era menos 4, ¿se acuerdan? Así que esto sería menos 4 acá. Entonces, esto que está acá, 9,1 por 1 es 9,1. Por 10 a la menos 31 más 14 menos 2, me da menos 19. Dividido 1,6 por 1, 1,6. Por 10 a la menos 19 menos 2, menos 21. ¿Sí? Fíjense que no hicimos ninguna cuenta. Estas son todas cuentas de sumario y restar que no se cuentan de calculadora. Y ahora tengo un número en notación científica dividiendo una división con numerador de notación científica y denominador en notación científica. Entonces hago el mismo procedimiento, pero para dividir. Divido 9,1 dividido 1,6,
9,1 dividido 16, por 10 a la menos 19, y este, como está dividiendo, lo resto. Así que es menos 21 más 21. Así que me va a quedar, esto me queda a la 2, y este número, todo este número me queda 568,75 newton sobre coulombio. Recuerden que este número está mal, porque yo acá tengo que cambiar esto por 4 por 10 a la menos 4. Pero bueno, ahí está el procedimiento del ejercicio. Y el ejercicio después pide la relación entre la fuerza de Coulomb que aparece sobre el electrón y la fuerza gravitatoria. Porque el electrón, en el dibujito vieron que está vertical, suponemos nosotros que está así vertical, entonces el electrón en realidad no sé si la pantalla se debe invertir. Ustedes ven que el electrón entra para acá, y aparece una fuerza sobre el electrón hacia arriba, que es debido a la fuerza gravitatoria. Y como el electrón tiene masa, si estuviera vertical así, en este plano, sobre el electrón va a aparecer una fuerza gravitatoria, que es el peso, que va para abajo. O sea, va a tener una fuerza eléctrica para arriba y un peso para abajo. Y me dicen que calcule la relación que hay entre las dos. Entonces, la fuerza de Coulomb, que ustedes saben que podemos calcular, es Q por E, 1,6 por 10 a la menos 19 por el campo que calculamos. Recuerden que este campo está mal calculado, así que hay que corregir. Va a errarle un poquito, pero no mucho. Y el valor que me dio es 910 por 10 a la menos 19 newton en la dirección de J. ¿Sí? Este newton tendría que ir acá adentro, en la dirección de J. Y la fuerza gravitatoria es M por G, que se va a medir en newton, y acá está la fuerza gravitatoria. Entonces lo que hago es la relación entre las dos, entre la fuerza de Coulomb y la fuerza gravitatoria, y fíjense en el número que me da, 10,2 por 10 a la 12, que acá está puesto con número normal. Miren la diferencia que hay, aunque este número es distinto y esto está mal, porque este número hay que cambiarlo, o sea que esta fuerza es distinta, y esta relación entonces va a cambiar un poquitito, pero fíjense igual la relación de tamaño que hay entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria. ¿Sí? Acá tengo 1.000.000, acá tengo 1.000.000.000. 10 billones, 200.000 veces más grande la fuerza de Coulomb que la fuerza gravitatoria. ¿Sí? Para este cálculo, acuérdense que el número no va a ser exactamente igual, pero igual es en una enormidad. Por eso cuando nosotros trabajamos para calcular fuerzas y eso sobre electrones, de la fuerza gravitatoria ni nos enteramos porque la relación que hay existe, pero es despreciable. ¿Sí? Fíjense, si nosotros tuviéramos que calcularla, miren el orden de multiplicación que tiene, 10 a la menos 12 sería la relación entre uno y otro. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien. ¿Cómo venimos? ¿Bien? Por ahora bien. Bueno, vamos a hacer uno más de superposición para que vean acá cómo se aplica el tema del cálculo para campo. Que este no está en la práctica, ¿eh? Esto es un ejercicio que no está en la práctica. Está en el libro en realidad, pero bueno, sirve para que ustedes calculen, vean cómo se utiliza. Bueno, tenemos dos cargas puntuales que están separadas a una distancia y me pide calcular el campo en 3 puntos. Con el dibujo es más fácil. Tengo la carga Q1, la carga Q2, y me pide calcular. Tengo este punto C a estas distancias, tengo el punto A acá y tengo el punto B acá. Me pide calcular el campo acá, el campo total, ¿no? Debido a las dos cargas. El campo acá y el campo acá. Entonces, vamos a hacer primero el C, para que vean que es el más difícil de hacer, porque es el más complejo, y después van a ver que los otros dos son bastante simples. Entonces, vamos a utilizar el principio de superposición. ¿Cómo es el principio de superposición? Lo mismo que vimos para fuerza de Coulomb. Ustedes ya saben que esta carga por sí sola produce un enrarecimiento alrededor de ella, que llamamos campo eléctrico, o sea que en este punto, esta carga va a producir un campo eléctrico, ¿sí? Que va a tener la línea de acción, la dirección, en la recta de acción que va entre el punto y el centro de la carga. Si la carga es positiva, el sentido del campo va a ser alejándose de la carga, y el módulo viene por la expresión que ustedes ya conocen, K por Q sobre R cuadrado, donde R es la distancia, o D, la distancia que separa el punto del centro de la carga. Eso si no existiera la carga 2.
Así que este campo E1 es un campo que aparece debido exclusivamente a la acción de la carga 1. Después, si me olvido que existe la carga 1 y considero solamente la carga 2, sobre este punto va a aparecer un campo eléctrico, ¿sí? Que va a tener la dirección de la recta que une el punto con el centro de la carga. Un sentido tal, el vector, que si la carga es negativa, el vector va a apuntar hacia la carga. Y el módulo va a venir dado por la misma expresión que habíamos visto antes, que es K por Q sobre la distancia al cuadrado. En este caso la distancia es la misma, porque este es un triángulo isósceles, ¿sí? O sea, esta distancia es la misma que esta. Y el efecto total de las dos cargas viene de superponer, de ahí el nombre del principio de superposición, los dos efectos individuales de cada una de las cargas. Entonces el campo eléctrico es C, que es el campo total que producen estas dos cargas sobre el punto C, resulta de la suma de este campo más este campo en forma vectorial. Entonces, ese es el proceso que vamos a hacer nosotros de cálculo. Vamos a calcular el campo de 1 debido a la carga 1. Vamos a calcular el campo de 2 debido a la carga 2. Y después vamos a sumar E1 más E2 para hallar el campo C. ¿Sí? Bueno, esta es la fórmula genérica, ¿no? Los campos debidos a cada una de las cargas, los E sub i, los módulos de los campos, son K por Q sub i sobre la R sub i al cuadrado, la distancia que separa la carga del punto elevado al cuadrado. Este ejercicio, vamos a ver las simplificaciones, como Q1 y Q2, fíjense, lo vimos al principio, en valor absoluto son iguales. Fíjense que las dos tienen 12 nanocoulombios, 12 por 10 a la menos 9, nada más que una es positiva y la otra es negativa. Fíjense que estas distancias son iguales, la distancia que separa este punto de esta carga es la misma que la misma distancia que separa este punto de esta carga, ¿sí? Profe, ¿qué pasaría si las distancias son distintas? Y te van a cambiar. O sea, yo lo que tengo que hacer es calcular los dos campos. Lo que pasa es que estoy aprovechando algunas similitudes que me da, algunas ventajas que me da el problema. Como las dos distancias son iguales y las dos cargas en valor absoluto son iguales, los módulos ¿cómo van a ser? Claro, iguales, sí. Iguales. Si no, lo tendría que calcular por separado, pero bueno, estoy aprovechando la ventaja que me da el problema, que son iguales. Si no, hay que calcularlos por separado. Entonces yo lo que hago es calculo uno solo porque son iguales. Y el campo que calculo es cualquiera, no importa, porque estoy calculando el módulo del campo, así que voy a poner la carga sin signo, porque no me interesa el signo, porque yo quiero calcular el módulo, que es lo que son iguales. Es K, que es 9 por 10 a la 9, por el valor de la carga, que es 12 por 10 a la menos 9, porque es un nanocoulumbio, dividido la distancia, que es 13 centímetros, o sea, 0,13 metros, lo tengo que poner en metros porque si no no me sirve, al cuadrado. Ya vimos que las unidades sirven, yo acá no las escribí, pero recuerden que esto es newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado, que esto es coulombio, que esto es metro cuadrado. Si ustedes simplifican, les va a quedar newton sobre coulombio. Hago la cuenta y me da este valor, que es el valor del módulo del campo E1 y del módulo del campo E2. Y ahora tengo que encontrar, ya encontré los dos módulos. Tengo que encontrar, tengo que sumarlos. Entonces, una de las cosas que voy a hacer es, necesito, porque tengo que usar trigonometría, porque tengo que sumarlos, tengo que calcular el ángulo alfa. ¿Sí? Para poder sumarlos. Que en realidad es este ángulo que está acá. ¿Sí? Como es un triángulo isósceles, es el mismo que está acá. Entonces, para calcularlo puedo usar, no sé qué relación es, si coseno, es el coseno. El coseno es el cateto adyacente. Yo voy a considerar este triángulo rectángulo de este punto, bajo verticalmente hasta acá. O sea que la distancia de este cateto es esta distancia dividido 2. Voy a usar este cateto que lo conozco porque esto es 6. Más 4, acá son 10, así que esta distancia es 5. Y voy a hacer socatoda, cosenos adyacentes sobre hipotenusa. Así que va a ser esta distancia sobre 2, que son 5 centímetros, dividido la hipotenusa, que son 3. Con eso obtengo el coseno, que me dio 0,38. A partir de ahí calculé el ángulo y calculé el seno porque lo voy a tener que usar, el seno y el coseno. ¿Sí? Esto es trigonometría, no tenemos mucho que explicar. ¿Podrían haberlo hallado de otra manera? Sí, de la forma que ustedes quieran. Las medidas del triángulo están, así que lo pueden sacar con tangente, con seno, con coseno, como quieran. Yo elegí esta. Y ahora paso a calcular, vamos a mostrar, vuelvo otra vez acá. Yo lo que voy a hacer es, yo tengo mi sistema de referencia acá, ¿sí? Con el X y Y. Este vector E1, que lo ponga acá o que lo ponga acá es lo mismo, ¿sí? O que yo traslade el centro de referencias acá, no importa.
Yo lo que voy a hacer es voy a descomponer a este vector en sus componentes ortogonales. O sea, voy a encontrar la componente que va en la dirección del eje X y voy a encontrar la componente que va en la dirección del eje Y. Voy a hacer lo mismo, lo puedo hacer ahora porque tengo el ángulo alfa. Voy a hacer lo mismo con el vector E2. Voy a encontrar la componente en X de este vector que va a ir en esta dirección y la componente en Y de este vector que va a ir en esta dirección. Después lo que voy a hacer es, voy a sumar las componentes en Y según, fíjense que en la dirección de X las dos van para el mismo lado, las dos van para la derecha, así que esas las voy a sumar directamente. Y fíjense que las de Y van una para arriba y la otra para abajo, así que las voy a restar. ¿Sí? Con eso voy a hallar la componente total en X, la componente total en Y, y después por Pitágoras encuentro el módulo del campo, ¿sí? Que ustedes ya deberían darse cuenta que si este módulo es igual a este, ¿cómo van a ser la componente en Y? Hola, hola. ¿Puedes repetir la pregunta que no entendí bien? Si este módulo es igual a este módulo, ¿cómo van a ser las componentes en Y de los dos vectores? ¿Iguales serían? Iguales, iguales y opuestas. Así que cuando la sumen me va a dar 0. Entonces el vector resultante va a ser en la dirección de Y versor, la dirección de X. Y va a ser el doble, porque esta componente en X es igual a la componente en X de esta, se va a hacer igual el doble. Yo voy a hacer todo el procedimiento, pero ustedes ya podrían saltearse los pasos, decirlo, y decir, bueno, no, calculo la componente en X de uno solo, lo multiplico por 2 y ya está. ¿Sí? Pero vamos a hacer todos los pasos para que vean. Entonces, la componente en X, esto es en realidad de matemática, trigonometría. La componente en X es el módulo del campo por el coseno de alfa, y la componente en Y es el módulo del campo por el seno de alfa. Calculo las dos componentes en X, que como dijimos son iguales, porque los módulos son iguales, entonces calculo una sola, E1 por el coseno del ángulo, y me da este valor. Calculo la componente en Y de uno de los vectores, que como dijimos es igual, pero de sentido opuesto a la otra, como el módulo del campo por el seno, y encuentro este vector. Esta componente que en realidad como se van a restar, no importa, pero lo hago igual. Ahora, la componente del campo en el punto C, en la dirección de X, es la suma de las dos componentes. Como son las dos iguales, es lo mismo que multiplicar, esto es un por, esto es un punto. Multiplicar por 2 este valor, y me dio este campo. Y en la componente en Y, como bien dijeron ustedes recién, son iguales, así que al restarlas se hacen 0. Entonces, el vector, si yo hago Pitágoras, esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada, me da esto directamente. Entonces, el campo, fíjense que yo acá no estoy poniendo módulo, estoy poniendo el vector campo eléctrico. En el punto C, tiene este tamaño, de 4.856,8 newtons sobre columbios, en la dirección del versor Y, o sea, en la dirección del eje X. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, ninguna. Bueno, y ahora pasamos a el punto A. Vuelvo para que recuerden dónde está el punto A. El punto A está acá, a una distancia de 6 centímetros de la carga 1 y a una distancia de 4 centímetros de la carga 2. Fíjense que si nosotros hacemos eso, ¿sí? En este punto, esta carga produce un campo hacia la derecha. Y en este punto, esta carga produce un campo también hacia la derecha. Entonces yo voy a calcular los dos campos, los dos van a ser en la dirección de X hacia la derecha, por lo tanto los campos que yo voy a considerar se suman directamente porque son colineales. ¿Sí? No va a pasar lo mismo acá, pero no nos adelantemos, vamos a ver. Bueno, la fórmula de campo, el campo E1 en la posición A es K por Q sobre la distancia al cuadrado, que son 6 centímetros, me dio esto, en la dirección de Y. El campo 2, debido a la carga 2 en el punto A, es K por Q. Acá ustedes verían, bueno, pero la carga 2 es negativa, acá tendrías que poner un negativo. Sí, pero en realidad lo que ocurre es que yo ya sé para qué lado va a ir, que van a ir los dos para el mismo lado. ¿Sí? Entonces, yo pongo el sistema de referencia, yo lo puedo escribir si quieren.
Pero fíjense que, como les decía, esta carga va a generar en este punto un campo para allá. Y esta carga va a generar en este punto un campo para allá. Yo ya sé para dónde van los campos. Van los dos en las direcciones, en la dirección del vector X para aquel lado, porque yo puse el sistema de referencia acá. Entonces directamente les voy a sumar. Calculo los módulos y los sumo. Puedo hacer eso porque por la situación. Entonces calculé los dos vectores, los sumo y me da ese valor. 97.500. En el punto... perdón. Voy a volver. Díganme ustedes si yo voy rápido. Yo estoy haciendo esto, pero... En el punto B. En el punto B, esta carga produce un campo alejándose de la carga, o sea, un campo para allá, y esta carga produce un campo que va para aquel lado. Así que en este caso los dos campos son colineales y opuestos. Así que yo voy a tener que sumar, que lo voy a tener que restar. ¿Sí? Voy a tener que, para calcular el módulo lo voy a tener que restar, y el más grande me va a indicar para qué lado va, si va para la derecha o si va para la izquierda. ¿Sí? Si es el de la carga 2 o si es el de la carga 1. Con el mismo razonamiento, ¿sí? Este menos que está acá yo lo puse porque ya sé que va en la dirección de versor menos i, ¿sí? K por Q sobre la distancia al cuadrado, que es el campo producido por la carga 1 en el punto B, me dio este valor, menos 67.000 newtons sobre coulomb en la dirección de I. Lo mismo hago con el campo 2 en B, que yo lo pongo positivo porque sé que va para aquel lado, en la dirección de I. Pongo este valor, lo sumo vectorialmente, cada uno con su signo en la dirección que corresponde, y me da que el campo B es menos 59.500 newtons sobre coulomb en la dirección de I, o sea que va en la dirección del eje X negativo, va para el otro lado. Ese es el campo que da. Fíjense, a ver, 9:30, ya vamos a ir cortando. Yo sé que hasta ahora, a ver, si resulta. Teníamos nosotros dos cargas iguales, una positiva y una negativa. Y teníamos a una distancia, ¿cuánto estaban separadas? 10 centímetros en total, ¿no? Fíjense que acá tengo un medidor, pues muy chiquito. Es muy chiquito, no sé si me va a alcanzar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a poner, en vez de 10 centímetros, voy a poner 100. No nos van a dar los números, pero sí el orden de magnitud. Esto me sirve para poder medir las distancias, ¿no? Las separo. Más o menos tiene que ver, ¿no? Porque si no hay. Y después tenía del punto medio de esa, que sería 50, más o menos, como en este punto. Más o menos. No, 3 eran, ¿no? Perdón. Este punto era 130. Lo que pasa es que no voy a poder... Vamos a tener una puntería bárbara para que me quede 130. Bueno, supongan que es por ahí, en ese punto. Yo ahí voy a poner el sensor. Bueno, fíjense que en realidad el vector de campo tendría que darme horizontal, así que yo, obviamente, en las distancias que puse, tendría que ser como por ahí. ¿Se observa? Más o menos, es indicativo, para que se den cuenta que una carga positiva puesta acá, del mismo Ahí valor que la ese carga sería el positiva. resultante. Claro, ese es el campo resultante. Yo podría sacar, a ver, si saco la carga negativa, me quedaría el campo E1. ¿Ven? Pongo de vuelta este campo. Voy a hacer un lío con esto porque estoy sacando y poniendo. Vuelvo al resultante. Este sería el campo E2. Y ahí está. Bueno, ahora lo acomodo más o menos para que quede como tenía que quedar. Ahí. Ahí está el campo. Y fíjense que si yo me venía acá, ven cómo queda el campo por aquel lado. Inclusive hasta en los tamaños. Se puede ver. Y si yo me vengo acá, ¿ven?
que va el campo para aquel lado. Si esto estuviera más o menos a escala, lo que pasa es que la distancia no la podemos poner igual, entonces no es todo lineal, hay cuadrática, entonces las cosas nos van a dar. Pero fíjense que las direcciones de los campos y por lo menos la idea del tamaño sirve, ¿ven? Se condice con lo que venimos calculando. Vieron que acá era muy grande, que acá también era grande y acá no era casi nada grande. Y las direcciones coinciden. ¿Lo ven eso? Sí, 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 sí. sí. Bueno, yo ya me quedé sin municiones. De lo que tenía preparado, Profe, antes de cortarte, ¿podía preguntar sobre el ejercicio 3? Que tengo una duda porque dice que la de la partícula 1 está a tantos metros el campo y de la otra partícula está a tantos metros. No sé cómo dibujar el triángulo para sacar sus ángulos y para sacar la distancia y todo eso. Y sí, el yo campo hubiera resultante. jurado, espera, yo hubiera jurado que tenía puesto abierto el libro, ¿por qué no lo, a ver, no lo puedo compartir? Ah, tenía una ventana oculta. A ver, acá está el libro. La práctica, no la había visto. ¿Qué ejercicio me dijiste? El El 3 3 sería. este. Sí, pero del otro trabajo me parece que es. Este Sí, es el 2, ¿no? claro, este es el 2. Ah, tenés razón. Esperá que abro el. Esperá que lo tengo que buscar. Dale, dale. A ver, práctica física 2. No, está bien, estoy en este libro. Perdóname. Lo dejé de compartir de gusto, si está en el mismo. Acá mismo. Ahí. Ese ruido que escuchan es la ruedita de mi mouse. La tengo que aceitar. ¿Qué práctica me dijiste? De la práctica 3, el ejercicio 3. Este. Ese sería, claro, ese. ¿Cuál es tu duda? Eh, porque me dice, viste, que el campo electrostático está situado en la partícula 1 a 0,6 y el otro 0,8. Y no entiendo cómo hacer, tipo, cómo dibujar el triángulo para sacar sus Un triángulo. ángulos. Tenés un Claro, triángulo. pero Tenés que ¿cómo? agarrar. Tenés que hacer un triangulito. Esperá porque si no, no me veo qué es lo que hago. Vos tenés una carga a una distancia 0,6 y la otra 0,8. Tenés que tirar con un compás, si querés hacerlo gráficamente, ¿sí? 0,6 y 0,8, donde se cruzan te queda un triangulito. Es un triángulo donde vos tenés, esta distancia no la tenés, creo, la distancia que separa las cargas. Esta distancia es 0,6 y esta distancia es 0,8. Cada Es un solo punto. es un metro de partícula en partícula. Entonces hago un Bien. triángulo entre ellas. Claro, tenés que armar un Perfecto, triángulo que no perfecto, te queda un perfecto. isósceles. Viste que el de recién era un isósceles. Claro, Este te te va a quedan quedar, diferentes módulos. claro, te va a quedar un escaleno. Te va a quedar distinto, te va a quedar un triángulo acostado para un lado. Perfecto, profe. Entonces ahí no puedes hacer la igualdad de módulos que hice yo recién. Tenés que calcular los dos módulos porque las distancias son distintas. Claro, y eso calculo con la ley de superposición o la de Coulomb. ¿En realidad o...? Esperá que ahora lo leo, porque primero me fijé. A ver. Dos partículas con carga de 5 microcoulombios y menos 10 microcoulombios. Las cargas son distintas. Están rígidas, rígidamente sostenidas con la separación de 1 metro. Bien. Hay que calcular el campo electrostático en un punto situado a 0,6 metros de la primera partícula y a 0,8 de la segunda. Es igual que el que hicimos recién, con la diferencia que las cargas son distintas. Y la distancia, esa distancia de 13 centímetros, que yo tenía, que era un triángulo isósceles, no son iguales. Cada una es 0,6 y la otra 0,8. Pero el Claro, entonces procedimiento es el vos mismo. no vas a poder usar la ventaja que hice yo de calcular un solo módulo, porque ya tenía los dos, vos tenés que calcular todo. Claro, perfecto, perfecto. Después es igual, ¿en qué punto resultará nulo el campo electrostático debido a estas partículas? Bueno, a ver. Determine el punto sobre la línea que une las partículas. A ver, fíjate. Menos 5 micro y 10 micro. No vamos a poderlo hacer con micros, pero 5 y 10. Me voy a volver con uno. Bueno, 5 y 10 es una el doble que la otra. La positiva era una sola. Vamos a hacer. Total es para que veas el tamaño nada más. Una el doble que la otra y de signo opuesto. Esta sería la representación de lo que te dijeron, ¿sí? Esta vale 5 y esta vale 10 negativo. Entonces, ¿en qué lugar el campo es
0. Fíjate, acá, que es un poco lo que vimos la semana pasada con el tema de la fuerza, ¿sí? ¿Ves? En estos lugares, en todos estos lugares es muy difícil, no hay forma que el campo sea 0, ¿sí? Pero fíjate, mirá qué ocurre acá. Está bien, a medida que me voy alejando, acá tenemos un problema con el tamaño, con el tema del tamaño, porque de la representación. Acá no quiere decir que el campo, ahí está, que el campo sea 0, sino que el vector se va achicando. Fíjate, ahí está, este 0, este 1 valor, este 1 es el valor del campo, ¿sí? Y ves que no se hace 0, es un tema de escala, no se hace 0. Pero si yo tiro una línea acá en el medio, si yo voy por la línea del medio, fíjate que se va haciendo 0, y a ver si me da la escala. Hay un punto en el que se hace 0, mira, ¿lo viste? Sí. ¿Ves? Y acá vuelve a crecer. Y acá también hay un punto, no sé si me va a dar la escala. Sí, que espero que sí. No, no me da la escala. Pero va bajando, me va a dar una escala, un punto que vuelve a 0. ¿Por qué es eso? Porque acá, en todos estos lugares, las cargas generan, este vector es debido a este vector y a este vector. ¿Sí? De acá para allá y de acá para allá. Entonces te sale la suma de los dos. La resultante esa quedaría entre la suma de ellos dos. Claro, entonces cualquiera de estas que vos tengas acá te va a dar una resultante no nula. Pero en esta línea que está acá, los dos vectores son colineales. Entonces vos tenés una carga. Esta carga produce un campo para allá. Y esta carga genera un campo para acá. Son colineales y opuestos. Entonces acá existe la posibilidad que en algún punto los dos valores sean iguales y se hagan 0. Y fíjate que acá te da el medidor, ¿ves? En un punto tendrías que calcular en esta distancia, tendrías que ponerte, bueno, lo que pasa es que las relaciones son distintas, ¿no? Porque las cargas que yo puse son distintas. Pero si vos me dices a qué distancia, te dice. Y de este lado pasa lo mismo. De este Igual lado, casi da el mismo resultado, porque decía 300 centímetros y el enunciado dice 3,4 metros, así que... bueno, pero lo que pasa es que yo acá tengo distintos valores de carga, entonces te va a cambiar. Se puede usar, hay que tomar la paciencia, yo porque no tuve paciencia. A ver, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Cuántas eran, te acordás? Una sola puse, de esta una sola. Sí, una sola. ¿Qué distancia tiene? ¿1 metro? 1 metro. Bueno, vamos a ponerle 100 centímetros. No sé si me va a dar la escala para... Más o menos. Esta vale 5. Ah, pero esta es nanoculombio, no es microculombio. Entonces vamos a seguir con lo que estamos. Una el doble que la otra, porque por más que hagamos, no vamos a llegar a poner la cantidad para que nos dé el número justo. Vamos a quedarnos con que una es el doble que la otra y listo. Pero la distancia ahí más o menos queda. Entonces, fíjate. En este lugar, a ver, más o menos. Bueno, en esta quedó. Fíjate qué pasó, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ¿ves? ¿Ves qué pasa? Mira, es muy sensible ahí, no tengo sensibilidad, ¿ves? Por la distancia. Pero tengo de 3, 2, y se me vuelve a 3 otra vez. Tendría que ser 0, en algún lugar es 0, ¿ves? No tengo sensibilidad con el medidor yo para hacerlo. ¿Se entiende? Hoy lo podía hacer y ahora no puedo. ¿Ves que acá crece, decrece y vuelve a crecer? Entonces pasa por 0 acá, no tengo sensibilidad para mover el cursor. Ahí, mira, hasta ahí llegué. ¿Ves? En un punto tengo 0. Y del otro lado va a pasar lo mismo, porque los vectores son colineales. ¿Ves? Entonces yo tengo, esta carga produce un campo para allá, y esta carga produce un campo para allá. Entonces son colineales en sentido opuesto. Entonces en algún lugar el campo se hace 0. A ver si ahora me da. No, sigo sin darme. Se me va de escala, ¿ves? Ocurre más lejos eso. Eso ocurre porque esta carga es el doble que esta. Entonces se deforma. Si vos dibujas el campo eléctrico, ves que los vectores de campo acá se hacen 0 más rápido y acá tardan más en darse 0, ¿ves? ¿Se nota eso? Sí. Sí, por el color Claro. de las líneas. Y después, ¿qué más le pedía? Determina el campo, bueno, eso lo calculás, a qué punto resultará el campo nulo del campo electrostático. Este es muy parecido al que hicimos la semana pasada de fuerza de Coulomb, que vos tenés que encontrar los módulos
de campos que sean iguales. En la línea sobre el eje X, tenés que encontrar en qué punto hacer un sistema de ecuaciones y en qué punto los módulos de los campos eléctricos producidos por cada una de las cargas son iguales. Entonces ahí sacás el valor de X. Bueno, acá te dan los resultados. Determinar el punto sobre la línea que une. A ver. Y además te pide, bueno, acá no sé si lo vamos a ver, porque no sé si me va a dar la sensibilidad del simulador. Voy a elegir este. A ver si me sirve. Fíjate, yo tengo un punto acá. Fíjate que este campo, este es el campo total. Si yo saco esta carga, queda solamente el campo debido a este. Entonces, fíjate este módulo, ¿ves? Este módulo va variando siempre sobre la línea recta. Y acordate que está la otra carga. Yo estoy haciendo superposición en el simulador. Ves que este campo va cambiando, pero tiene siempre la misma dirección. Si yo vuelvo a poner la carga en la dirección y me llevo estas, aparece el campo debido a esta carga, ¿ves? Y este campo también depende de la distancia que yo estoy tomando. Acuérdate que acá hay otra carga, estoy haciendo superposición. Depende del campo que estoy tomando, cambia de módulo. Lo que me pide el ejercicio es en qué lugar, en qué punto, el campo producido por este, si bien los dos van para la izquierda, para la derecha, perdón, en qué punto de esta distancia, que está acá, en qué lugar de esta recta, el campo producido por esta carga, en módulo, es igual al campo producido por esta carga. O sea, los dos vectores tienen el mismo largo. ¿Sí? Eso es lo que te pide. Entonces vos también lo que tenés que hacer es plantear las ecuaciones del campo acá, del campo debido a esta carga acá, del campo debido a esta carga acá, e igualarlos porque los módulos son iguales. Y ahí vas a encontrar si acá se puede en algún lugar que se cumple que sean iguales. Disculpen. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, 10 - 10, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿O alguna otra cosa que quieran ver antes que terminemos la clase? Ya tenemos un par de soldados menos, ¿eh? Por mi parte no. Por Bueno. mí está bien, profe. Bueno, yo lo que les propongo es, la clase que viene vamos a ver la práctica 4, si no me equivoco. Si quieren vayan haciendo ejercicios y yo voy a tratar de no preparar demasiadas cosas para la práctica 4, a lo mejor hacer algún ejercicio 2 o algo como para que vean, pero no hacerla muy extensa. Así tenemos un tiempo en la práctica para que ustedes me puedan hacer consultas sobre las dudas que encuentran cuando resuelven los ejercicios, ¿sí? Si quieren para la próxima clase hacemos la de práctica 2 y la práctica 3 juntas, así podemos ir haciéndolo, y después ya con el ritmo, si quieren, lo vamos acomodando para ¿cómo es? Para hacerlo siempre con la práctica anterior. ¿Sí? Buenísimo, profe. Dale, profe. Bueno, chicos, vayan a descansar, a comer algo y a descansar. Cuídense mucho. Chao, profe. Hasta Nos luego. vemos. Gracias. Quédense en